Excelente, muy buenos días a los distinguidos participantes. Sean todos bienvenidos. Me presento, soy Rodrigo Recalde, el encargado del área de capacitación y comunicación aquí de la SEDECO. Gracias por acompañarnos en esta nueva jornada de capacitación, un espacio creado y diseñado por la SEDECO con el objetivo de brindar información en materia de protección al consumidor y el usuario. Veo que también ya se encuentra en línea nuestro estimado disertante de la fecha, el señor Antonino Serra, especialista en el área de protección al consumidor, quien estará abordando un contenido sumamente interesante sobre finanzas digitales y este contexto post-pandémico en el que nos encontramos hoy día. A continuación haré una breve reseña del historial profesional del señor Antonino Serra. Es abogado, trabaja en Derecho y Protección al Consumidor desde 1990, actualmente gerente de abogacía en la organización Consumer International. Fue coordinador del departamento legal de ADELCO, la asociación de consumidores más antiguas de Argentina, y creó el sistema de arbitraje de consumidores de Argentina. Su experiencia cubre una amplia gama de temas relacionados con la protección del consumidor, tales como las leyes de competencia, estándares, comercio electrónico, desarrollo de leyes, comercio internacional y derecho internacional. Fue profesor de los cursos de posgrado de Derecho del Consumidor y Derecho de Telecomunicaciones en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ha dado clases en la Universidad Católica de Sao Paulo, en la Universidad de Chile, en la Universidad de Concepción, también de Chile, en la Universidad de Quebec, en Montreal, y en la Universidad de San Martín de Porres de Lima, Perú. Es autor de artículos y publicaciones y ha disertado en numerosos seminarios, congresos, conferencias, además de ser un gran amigo aquí de la SEDECO. Mencionar que el objetivo de este espacio es la de educar y generar conciencia sobre la importancia de ser consumidores responsables, también proveedores comprometidos. Les recuerdo a aquellas personas que están observando esta transmisión de que puedan agregar sus nombres y apellidos en los comentarios a fin de ir procesando los certificados digitales que son totalmente gratuitos. Al final de la presentación tenemos un espacio de 5 a 10 minutitos aproximadamente para compartir algunos comentarios y reflexiones con nuestro distinguido orador de la fecha. Estimado Antonino, un gusto compartir nuevamente con usted. El escenario es suyo, adelante. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, y un gusto estar nuevamente con ustedes y aquí participando de este evento organizado por SEDECO. Me considero, como dijo bien Rodrigo, un amigo de SEDECO y además no solamente un amigo, sino alguien que valora mucho el trabajo que SEDECO está realizando en Paraguay y también a nivel regional, teniendo en cuenta que SEDECO actualmente ostenta la presidencia del Foro Iberoamericano de Agencias de Gobierno de Protección al Consumidor. Y quiero agradecer especialmente no solamente a Rodrigo, sino a el ministro secretario de SEDECO, a Juan Marcelo Estigarribia, por quien tengo una alta estima y además también es un buen amigo. Bueno, como dijo, yo voy a compartir mi pantalla en este momento y como dijo Rodrigo, la idea de esta mañana es poder compartir con ustedes algunas reflexiones, algunas informaciones sobre finanzas digitales, oportunidades y desafíos, ¿sí? Creo que es un tema relevante. El tema de servicios financieros o finanzas digitales y su impacto o su relación o de qué manera se vinculan con los temas de protección de las personas consumidoras es un tema que siempre ha sido relevante. Entonces, la idea de la presentación es ver por qué para el tema de la protección de las personas consumidoras este es un tema relevante y qué le agregó o qué cosas trajo como novedosas lo digital, ¿no? Las finanzas digitales. Como decía, este es un tema de mayor interés para la protección de las personas consumidoras. Si uno ve lo que ocurre
en todo el mundo, en qué están trabajando tanto las agencias de gobierno de protección del consumidor como las asociaciones de defensa del consumidor y también organismos internacionales como la UNCTAD, que es la agencia de gobierno, la agencia de Naciones Unidas, perdón, que tiene como mandato la protección al consumidor, o la OCDE, o el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. El tema de servicios financieros, visto desde la perspectiva de la protección de las personas consumidoras, es un tema relevante y es un tema que está en la agenda. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque el acceso a servicios financieros de calidad, transparentes y que sean accesibles, o sea, que la gente pueda acceder a estos servicios y a estos productos, permite una mejora en el bienestar de las personas consumidoras y en la calidad de vida. Y esto redunda en beneficio de una mejor dinámica social, ¿sí? Y de un avance, no solamente para cada una de las personas, sino también para los países, ¿sí? En la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, de sus ciudadanos. Ahora, es cierto que el tema de servicios financieros tiene en general una dificultad, diría, extra a otros temas que están relacionados con la protección al consumidor, ¿sí? Si yo menciono, por ejemplo, temas de seguridad alimentaria, temas que están relacionados con alimentos, el uso de alimentos para evitar, o mejor, el buen uso de alimentos para evitar enfermedades no transmisibles como la diabetes y demás, es bastante claro en términos de que más allá de la información que un consumidor pueda tener, los conceptos muchas veces o en general son sencillos. En el caso de los servicios financieros y productos financieros, a veces es difícil la comprensión para las personas consumidoras porque muchas veces incluyen o tienen adosados, diría yo, temas que son muy técnicos, ¿sí? Cuando hablamos de servicios de productos financieros, muchas veces hablamos de tasas de interés, de riesgo crediticio, de temas que, si bien son conocidos, diría yo, por la mayoría de nosotros, muchas veces no los entendemos en profundidad. Entonces, esto es diría yo, un tema extra que tienen los servicios financieros. Y como los servicios financieros y las finanzas, digamos, y este bienestar del que yo hablaba antes, es importante para el crecimiento y el desarrollo de los países, la información, la educación, la transparencia de los mercados financieros y el control de esos mercados financieros permiten que las personas consumidoras tengan mayor confianza en este sistema financiero y en los servicios que presta. Y la confianza es un tema esencial para que estos servicios puedan desarrollarse, para que estos servicios puedan beneficiar a más personas. Si las personas consumidoras no son conscientes y sobre todo no tienen confianza en estos servicios y en este mercado, entonces es muy probable que no los utilicen, ¿sí? O los utilicen mal. Y esto va a generar consecuencias para no solamente el consumidor, sino para todo el mercado. Ahora, hay una cuestión adicional que yo mencionaba antes y es, bueno, ¿qué cosas ha traído la digitalización de los servicios financieros? ¿O de qué hablamos cuando hablamos de servicios financieros digitales? Y yo voy a utilizar esta definición, que es una de tantas, es como en muchas ocasiones o con muchos temas aún, o existen varias definiciones o varias aproximaciones de lo que serían los servicios financieros digitales. Pero para mí y para esta presentación, los servicios financieros digitales serán la aplicación de tecnología digital avanzada y procesamiento de datos para ofrecer productos y servicios que están fuera de los canales tradicionales, diría yo, a los que estábamos acostumbrados las personas consumidoras, ¿sí? Y que permiten entonces que las personas consumidoras puedan acceder a esos productos y a esos servicios e interactuar con ellos a través de dispositivos móviles y a conexión de datos o internet. Y esto
es, diría yo, una de los grandes avances de la digitalización de la economía. La posibilidad que más personas utilicen los medios digitales para poder, diría yo, adquirir servicios y productos, interactuar con los proveedores. Algunos datos que me pareció interesante, porque en el mundo hay 40.000 proveedoras y proveedores de servicios financieros, no solamente digitales, de todo tipo, ¿sí? Pensemos 40.000 bancos, entidades financieras o entidades o empresas que están ligadas a la provisión de un servicio financiero para las personas consumidores. Hay algunos de ellos, de esos 40.000, que ofrecen servicios digitales básicos, como tarjetas, por ejemplo, o aplicaciones móviles para personas consumidoras minoristas, qué sé yo. En muchos casos esto es bastante común ahora, que los bancos tradicionales ofrezcan servicios digitales a través de lo que se conoce como el home banking o el e-banking, ¿sí? Pero esto es solamente una pequeña subsección, ¿sí? Por ejemplo, y para dar un dato, el dinero móvil, esta cuestión de que uno puede pagar cosas, bienes que adquiere, no solamente digamos, servicios y productos financieros propiamente dichos, sino puede pagar una comida que uno hizo, un producto, qué sé yo, unas zapatillas que se ha comprado o pagar un estacionamiento del automóvil a través de una aplicación digital. Bueno, a nivel mundial hay 316 servicios de dinero móvil en 96 países. No son tantos pero bueno, obviamente la mayoría existen en más de un país, son empresas que son transnacionales. Y existen, al 2021, 300 bancos a nivel mundial que son totalmente digitales. ¿Esto qué quiere decir? Que son bancos que están basados en la red o en lo digital y que no tienen sucursales físicas. Estos datos son importantes para entender, para entender el fenómeno, que es un fenómeno creciente, perdón, y que creció mucho durante la pandemia por razones obvias, ¿no? Por razones de que en el mundo nos vimos en la necesidad de quedarnos en nuestras casas, pero a la vez continuar con nuestra vida diaria. Y entonces lo digital nos ayudó para continuar con esa vida diaria y continuar haciendo las transacciones que usualmente hacíamos. En esto, los servicios financieros digitales tuvieron un papel preponderante, ¿sí? Como decía, entonces hay un aumento en el número de personas consumidoras que acceden a productos y servicios financieros y que se ha potenciado con la pandemia, como recién mencionaba. Y lo interesante es que se estima que casi un 70% de las personas que habitan este planeta, de los 7.400 millones de personas que habitan el planeta Tierra, tiene o es propietario de una cuenta bancaria. Pero esto es un promedio, porque si vemos los países de bajos ingresos, muchos de ellos que son parte de nuestra América Latina, ese promedio está en un 35%. Entonces todavía hay, en muchos casos en los países en desarrollo, un trabajo muy grande de acceso, ¿sí? De inclusión, lo que se conoce como inclusión financiera, para tratar de morigerar esas brechas que existen en el acceso a los servicios financieros. Y yo diría que los servicios financieros digitales han permitido cerrar un poco esas brechas, ¿sí? Hacer que cada vez más personas puedan acceder a estos servicios financieros digitales. Porque además cambió la matriz. Yo decía recién, hay 300 bancos a nivel mundial más o menos que son puramente digitales. Antes, o en muchos lugares todavía, para que una persona consumidora pueda acceder a un servicio financiero o a un producto financiero, por ejemplo una cuenta de banco,
tiene que tener una, o tenía que tener, o aún en muchos lugares tiene que tener una sucursal física, tiene que tener un local donde se encuentre el banco o la entidad financiera, y el consumidor o la persona consumidora tiene que ir a ese banco, interactuar con las personas. Y si bien esto no va a acabar, por lo menos esa es mi visión, en muchos lugares del mundo, la virtualidad, lo digital, permitió que muchos consumidores puedan acceder a esos servicios financieros sin necesidad de que un banco vaya e instale una sucursal física en sus ciudades. En muchos casos, esto pasaba porque eran, digamos, porque era antieconómico. En poblaciones pequeñas no era rentable, o para el banco no era rentable, tener una sucursal física. Sin embargo, con lo digital, esto se obvia y permite a comunidades pequeñas, en general muchas veces comunidades que necesitan mucho del acceso y de la inclusión financiera, poder ser incluidos. Esto pasa en todo el mundo, uno lo ve con mucha fuerza en África, en muchos países de África y en muchísimos países del sudeste asiático. Países como Nigeria, como Uganda, incluso en países un poco más desarrollados que estos que mencioné, como Sudáfrica, Kenia, son países, eso en África, y en el caso de Asia, por ejemplo, Tailandia, Indonesia, Camboya, han tenido un rápido crecimiento. En América Latina también lo hemos tenido, creo que un poco más lento, pero hoy en día es mucho más común acceder a estos servicios financieros. Y la fintech, o sea, las empresas que se basan en lo digital para realizar o para trabajar en el tema de finanzas, también crecieron mucho gracias a la masividad del uso de teléfonos inteligentes. Cada vez una mayor proporción de las personas tiene acceso a teléfonos inteligentes, los que le permiten tener acceso a esta tecnología o estos servicios digitales. Ahora, las nuevas tecnologías y lo digital también ha traído no solamente muchos beneficios, sino también nuevos riesgos para las personas consumidoras. Y aquí traigo una definición que la Oficina Europea de Organizaciones de Consumidores de Europa, se llama BEUC, respondiendo a una consulta pública de la Comisión Europea sobre la fintech, o sea, las empresas que prestan servicios financieros digitales, decía de cuál era el punto de vista de las personas consumidoras respecto de esta fintech o de las finanzas digitales. Y decía, no importa si un banco, un proveedor de servicios de pago no bancario, por ejemplo, como Mercado Pago, por poner un ejemplo con una marca, una plataforma de financiación colectiva o un robot asesor proporcionan un servicio financiero. Eso no importa al consumidor en sí mismo quién le está prestando ese servicio. Las personas consumidores esperan tener, cualquiera sea la forma en que se le preste ese servicio, un trato justo, igual, en las etapas precontractual, contractual y postcontractual, como por ejemplo publicidad clara y no engañosa, una explicación de todos los riesgos posibles relacionados con un producto, con un servicio, una información adecuada, suficiente en tiempo, y un marco eficiente para poder resolver posibles disputas. En ese sentido, ustedes podrán notar que diría, esto que los consumidores, las personas consumidoras esperamos, ¿sí?, de un proveedor, en este caso de proveedor de servicios financieros, es lo mismo que esperábamos o esperamos de cualquier proveedor, y en el caso de los servicios financieros, esperamos de aquellos que nos proveen servicios financieros digitales lo mismo que esperamos de aquellos, o esperábamos de aquellos que nos prestan servicios financieros de manera tradicional. ¿Qué incluyen los servicios y productos financieros digitales? Bueno, esto es una lista que no es exhaustiva, pero sí como para tener una idea. Los bancos en línea, ya lo mencionaba, el tema de poder acceder a realizar, interactuar con nuestro banco a través de Internet o a través de medios digitales, ¿sí? El home banking, el e-banking, como quieran llamarlo, ya es cada vez una realidad y cada vez más personas utilizan este servicio o esta posibilidad, no solamente a través de sus teléfonos digitales, sino a través de sus computadores.
Los pagos en línea, la posibilidad de pagar productos y servicios a través de medios digitales, como podría ser billeteras electrónicas, o sea, esto es tener dinero en una aplicación, por ejemplo, y a través de ella pagar un producto que uno compra o pagar un servicio, por ejemplo, pagar su cuenta de teléfono o pagar la energía que está consumiendo. El crédito en línea, cada vez hay una mayor cantidad y un crecimiento de empresas digitales que proveen o dan crédito a las personas consumidoras en línea, y hay un fenómeno que a nivel mundial ha crecido mucho. Yo diría que tal vez en el caso de los países, de muchos de los países de América Latina y tal vez de los países en desarrollo, esto no es tan novedad porque ya existía debido a los temas económicos que enfrentaron siempre en estos países, que se conoce como el Buy Now, Pay Later, ¿no? Esto es, compre ahora y pague después. Es muy común, hay una gran movida hoy, diría yo, a nivel mundial de que cuando un consumidor adquiere un producto, contrata un servicio en línea, inmediatamente ese proveedor le da la posibilidad de tener ese producto, ese servicio, y pagarlo posteriormente, en general, en 3 o 4 cuotas o en 3 o 4 meses. Y hay todo un tema sobre eso porque en muchos países esto no era común, sobre todo en los desarrollados, y es necesaria una regulación. Aplicaciones financieras, bueno, sobre todo para los teléfonos móviles, en donde uno puede realizar transacciones, incluso comprar y vender acciones, por ejemplo, en los mercados o en las bolsas de valores a través de aplicaciones, de apps en los teléfonos celulares. El dinero electrónico móvil, que un poco mencionamos antes, tener billeteras virtuales que permitan también hacer pagos o transacciones. Y el otro tema, gran tema, que es el tema de las criptomonedas, ¿sí? Que después hablaremos un poco de ellas un poquito más, no en profundidad, pero sí ver cuáles son los temas de los problemas que existen respecto a las criptomonedas. Como decía, existen algunos problemas en el entorno digital que existían antes y que en muchos casos se han agudizado o algunos son nuevos. Por ejemplo, el primer tema, diría yo, es el tema de la escasa educación financiera o el poco acceso a la tecnología en grupos de personas consumidoras que carecen de habilidades digitales, ¿sí? Esto se ha hablado mucho y es un tema que no es un tema menor, ¿sí? Este paso de sucursales físicas a sucursales virtuales o de transacciones físicas yendo hacia el banco, hacia la sucursal del banco, hacia la agencia del banco, que cambia por estas transacciones hechas a través de medios digitales, genera que muchas personas no sepan cómo hacerlas, ¿sí? Adultos mayores o gente que en muchos casos es analfabeta o analfabeta digital, y que entonces ve problemas, o no solamente ve, sino que enfrenta problemas respecto de interactuar con lo digital de los servicios financieros. Luego, diría, la inmediatez de los servicios financieros digitales hace que muchas veces los consumidores tomen decisiones, las personas consumidoras tomen decisiones de manera más rápida, sin el debido tiempo para razonar y pensar, que esto lo físico muchas veces lo permitía, no siempre, pero muchas veces lo permitía, daban otros tiempos. Ahora, como todo se puede hacer a través de un teléfono celular, por ejemplo, un computador portátil, una tablet, entonces eso puede generar un detrimento financiero para el consumidor. Bueno, el tema de datos y el uso de datos que los proveedores hacen y la utilización de instrumentos digitales como los algoritmos o la inteligencia digital puede generar o aumentar la exclusión financiera de grupos de consumidores, si no se manejan o no se regulan adecuadamente. Bueno, también existe, diría yo, hasta una cuestión filosófica, que es la pérdida de contacto personal entre las personas consumidores
consumidoras y digamos, las personas en la institución financiera o en el banco, y eso también genera a veces esta pérdida, diría yo, de confianza de la que hablaba al principio. Bueno, también el tema de la desconfianza de los consumidores en compartir datos o en realizar determinadas actividades, como por ejemplo generar una huella digital o entregar datos en línea, puede generar también exclusión de ciertos productos. Hay muchos proveedores que dicen, bueno, si usted no me da sus datos, yo no lo puedo, digamos, no le puedo proveer de los servicios o productos. Y también hay un riesgo en la personalización de los productos. Una de las cosas que ha traído la economía digital es que cada vez más las empresas están personalizando los productos que están ofreciendo a los consumidores. Esto quiere decir que ofrecen productos para un consumidor específico. O sea, por ejemplo, mi banco me ofrece a mí, Antonino Serra, un producto que sabe que a mí, o no sabe, cree que a mí puede interesarme, o con determinadas características que a mí me da y que tal vez no le da a otros, ¿sí? Y esto también puede tener su lado discriminatorio o puede tener su lado de reducir lo que se llama el pensamiento crítico, o sea, cómo pararse frente a estas ofertas que nos están haciendo y si son buenas o no para nosotros. El Banco Mundial tiene un grupo que se llama el Grupo Consultivo de Asistencia a los Pobres, que trabaja en los temas de inclusión financiera y educación financiera, el CIGAP, CGAP, la sigla en inglés se pronuncia CIGAP. El año pasado, a principios de este año, lanzó un estudio en donde identificó 66 riesgos de consumo de servicios financieros digitales y los agrupó en dos tipos, ¿no? O mejor dicho, dos grupos. Uno, 4 tipos generales de riesgo, que son el fraude, el uso indebido de datos, la falta de transparencia y mecanismos de reparación adecuados. Entonces, fraude, uso indebido de datos, falta de transparencia, y el cuarto es mecanismos de reparación inadecuados. Y 2 tipos de riesgo transversales, o sea que impactan en estos 4 tipos generales, que son problemas de agentes, o sea, de quienes proveen los servicios financieros digitales, y también el tiempo de inactividad de la red. Esto quiere decir, diría yo, el acceso que las personas consumidoras tienen a una internet o a una red o a datos digitales de calidad y continuos. Vamos a tratar de, les muestro acá una tabla que justamente el CIGAP preparó o en su informe, o que tiene en su informe respecto de estos 4 tipos generales de riesgo y 2 tipos de riesgo transversales. Y vamos a tratar de ir un poco hacia ellos muy sucintamente o en forma muy general. El tema de fraudes. Bueno, el tema de fraudes siempre ha sido un tema que ha existido en los servicios financieros físicos, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, la clonación de tarjetas de crédito o de débito, que se daba muchas veces en cajeros automáticos, o cuando uno iba a algún comercio y entonces se las clonaban y después hacían gastos que uno no reconocía, obviamente, porque no los había hecho uno. Bueno, estos temas que eran y siguen siendo comunes o ocurren, diría yo, se han, diría yo, en algún caso exacerbado por lo digital. ¿Sí? Hay algunos ejemplos, ahí hay solamente 2, voy a referirme rápidamente a ellos. Uno es el que se conoce como el fraude de intercambio de SIM, que está, y lo pongo porque esto está ocurriendo, ha crecido mucho en el último tiempo. ¿Qué es esto? Bueno, esto es cuando, por ejemplo, hay personas fraudulentas que lo que hacen es acceder, sobre todo a través de los teléfonos celulares, a una persona y le dicen que
van a cambiarle o necesitan cambiarle o hacerle un upgrade de su tarjeta SIM o reconfigurar la tarjeta SIM del teléfono, y a través de ello envían algún tipo de, diría yo, de malware, digamos, de programa que se mete en el teléfono y roba muchas veces datos, ¿sí? Y dentro de esos datos, además yo diría, la libreta de direcciones puede robar datos de las cuentas que el consumidor o la consumidora está manejando a través de sus teléfonos celulares. Esto es mucho más común de lo que parecía o de lo que parece que uno cree. Y también hay fraude con las aplicaciones móviles, ¿no? Por ejemplo, cuando crean una aplicación móvil para realizar determinado tipo de transacción, por ejemplo, comprar acciones o, no sé, realizar determinado o obtener determinado producto o servicio, y finalmente esa empresa o la empresa que eventualmente o teóricamente desarrolló esa app desaparece y los consumidores se ven, o las personas consumidoras se ven afectadas. Y muchas veces también existen fraudes en que aparecen apps que dicen pertenecer o ser parte de una marca, o sea, de un banco, por ejemplo, una institución financiera, y no lo es, y entonces cometen delitos con eso. Y es interesante esto, y pongo algunos números. De 2016 a 2020, en promedio a nivel mundial, el aumento de fraudes de aplicaciones móviles creció el 156%. 156%, ¿sí? Y un dato de 2019 y 2020. Mientras que entre 2019 y 2020, o sea, inicio a fin de 2019 de la pandemia y el momento más culminante de la pandemia en 2020, mientras en ese momento las transacciones a través de medios digitales crecieron en el mundo un 143%, los fraudes a través de aplicaciones móviles crecieron un 238%. Y esto quiere decir, evidentemente, que allí hay un problema, digamos. Aquellos fraudulentos tomaron los medios digitales para, digamos, también para cometer esos fraudes y sofisticarse también en muchos casos. Y también lo otro que creció mucho fueron los que se conocen como los esquemas piramidales o esquemas de Ponzi, en donde una empresa promete ganancias extraordinarias. Esto ya existía, obviamente, ganancias extraordinarias, y le pedía a consumidores que pusieran algún dinero, y esto se hacía a nivel piramidal, digamos, y en algún momento la persona que estaba en el tope, digamos, de la pirámide desaparecía, y la mayoría de las personas consumidores que habían confiado sus ahorros o sus dineros a este esquema se veían perjudicados. Bueno, esto se vio también exacerbado por lo digital, y existen muchos casos en el mundo de fraudes con estos esquemas de Ponzi o estas estafas piramidales a nivel digital. En cuanto al mal uso de datos, bueno, algún ejemplo como el sesgo algorítmico. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, algoritmos, ustedes saben, los algoritmos son parte de la inteligencia artificial que realiza operaciones o, diría yo, acciones meramente digitales, y que van aprendiendo, digamos, de las acciones que realizan. Bueno, muchas veces, o cada vez más, los bancos y las instituciones financieras están confiando en esos algoritmos para tomar decisiones, ¿sí? O para informar a los consumidores, o para plantearles o presentarles productos y servicios. Y puede haber, en esos casos, algún sesgo, o sea, algún tipo de discriminación, incluso algún tipo de error que lleve a no solamente a dejar de lado a personas consumidores que no deberían ser dejadas de lado, o ofrecer a consumidores determinado producto que esas consumidoras o consumidores no pueden acceder porque no tienen la capacidad, porque muchas veces, ustedes saben, se pide determinado ingreso y esa persona no tiene ingreso suficiente para obtener determinado crédito, por ejemplo, pero el algoritmo se equivoca o
está errado y demás. Y también el tema de prácticas desleales que se hace a través de un mal uso de datos. El tema de la falta de transparencia es un tema también que ha crecido, y esto porque si bien cuando existían los bancos físicos o los locales había problemas, yo me acuerdo uno de los grandes, diría, una de las grandes luchas que hubo fue conseguir que se dieran copia de los contratos que un consumidor firmaba cuando abría una cuenta de banco o pedía un crédito, y no se daban. Bueno, finalmente se consiguió que se dieran, estuvieran disponibles. Bueno, el tema de lo digital ha aumentado esa falta de transparencia. Y en muchos casos, como en otros productos y servicios, no solamente bancarios, muchas veces el consumidor se encuentra con que no le dan toda la información, que muchas veces paga tarifas o tiene que pagar intereses que no son reveladas previamente, que no le informan, o que empieza diciendo, abra una cuenta de banco y le va a costar 0 por mes, y cuando uno llega al final del proceso de apertura resulta que ese 0 o 0 pesos por mes no era cierto, sino que era diferente. Y también muchas veces porque la interfaz con el usuario es muy compleja, esto hablábamos antes, no solamente para los que son analfabetos digitales o tienen problemas de comprensión o de manejo digital, sino para quienes tenemos o creemos tener una mayor competencia en los temas digitales. Muchas veces las interfaces, o sea, la manera de relacionarnos o el programa o la app para hacerlo es muy complicada y no la entendemos, y entonces eso nos lleva a cometer errores. Y finalmente el tema de la reparación, como siempre. En los procesos digitales, no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me ha pasado, no solamente con esto, sino con otros servicios, que uno tiene un problema y quiere quejarse con alguien, porque es lo que uno sabe o lo que uno siempre estuvo acostumbrado a hacer, y muchas veces no hay nadie. Le piden, interactúe con un robot, o mande una nota a tal lugar, y lo que uno quiere, y por ahí le dicen, explique su problema en 200 caracteres. Y, y muchas veces el problema tiene una complejidad que no puede hacer eso. Uno necesita hablar con alguien, y muchas veces, cada vez es menos frecuente tener un interlocutor persona donde uno puede interactuar realmente, que lo escuchen y plantear las preguntas y obtener las respuestas, ¿sí? Y otro tema de la reparación inadecuada es lo digital intrínsecamente es o puede ser transfronterizo. Entonces, en muchos casos hay consumidores que han adquirido productos o servicios fuera de sus fronteras, y si tiene un problema o cuando surge un problema, entonces muchas veces no lo pueden solucionar. Y finalmente los dos tipos de riesgos transversales, los riesgos relacionados con los agentes, o sea, con los proveedores de servicios financieros. Muchas veces creemos que son proveedores solventes y no lo son. Muchas veces los proveedores o las personas que interactúan con un consumidor no dan toda la información, o en pos de conseguir alguna ventaja no dan toda la información, entonces el consumidor puede tener un problema. Y también algún tipo de discriminación basados en estatus social, o eso pasa mucho con los temas de inclusión financiera, que son dejados de lado por el barrio donde viven, por el color de piel, por el país, en fin, ese tipo de cosas que es muy complicado y que ha aumentado con los temas digitales. Y el riesgo finalmente de tiempo de inactividad de la red. Esto tiene que ver también con dos cosas. Primero, los cortes de energía, o que es muy costoso acceder a las redes. Las redes son intermitentes, entonces no siempre en todos los lugares cuentan con servicio permanente, y eso puede generar disrupciones. Por ejemplo, si alguien necesita pagar una cuenta de luz, por ejemplo, de electricidad, y la forma en que lo hace, o la única forma en que lo puede hacer es a través de su teléfono celular, y en ese momento no tiene red, o la señal no es buena y demás, y entonces falla en pagar
esa cuenta de electricidad, bueno, eso puede generar, o seguramente va a generar intereses, recargos, o incluso la interrupción de servicio. Entonces esos temas no son menores. Y también está el tema de la violación de datos, o sea, escuchamos con mucha asiduidad que hackers o personas roban datos o sí, esos datos son robados de bases de datos de los proveedores y entonces se exponen números de cuenta, montos y demás, y eso puede generar, por supuesto, muchos perjuicios para los consumidores. Y ya para concluir, existen algunos otros problemas eh, que, que, están relacionados también con lo digital, pero también con los servicios financieros en general. Yo hablé al principio de los analfabetos digitales, pero también existe una mayor exposición a las personas consumidores en situación de vulnerabilidad, los adultos mayores, adolescentes, personas consumidoras de bajos ingresos, mujeres. Todos estos grupos tienen un grado de vulnerabilidad mayor. Por ejemplo, una de las cosas que ha pasado en el último tiempo en el mundo es que la edad para que una persona pueda abrir una cuenta de banco o una cuenta financiera es cada vez menor y muchas veces estas personas o a esa edad no tienen el suficiente conocimiento, entonces no se dan resguardos suficientes para que, por ejemplo, no pueda haber mayores inconvenientes. Y después hay grupos muy específicos, en el caso de las mujeres, el informe del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, muestran claramente una clara discriminación que aún no cesa respecto de mujeres y mujeres de bajos ingresos en el acceso a servicios financieros. Luego, falta una adecuada regulación. Una de las cosas que pasa en todo el mundo es que digamos, estos servicios aún no están adecuadamente regulados o existen lagunas en la regulación que existe y eso deja, diría yo, abiertas muchas brechas y genera problemas. Y pongo un ejemplo que es el tema de las criptomonedas. Ustedes saben que las criptomonedas, no soy un experto en criptomonedas, pero sí el concepto básico es que es un instrumento de intercambio, ¿sí?, que no está regulado por bancos centrales, ni son emitidas por autoridades nacionales, eh, que en la mayoría de los países o en todos los países son los encargados o los únicos que pueden emitir moneda, sino que están basados en la tecnología blockchain, de descentralización y demás. Bueno, este tipo en el caso de criptomonedas, muchas veces no cuentan con regulación adecuada en sus países, en algunos casos han sido prohibidos, y tienen un grado también de, diría yo, de incertidumbre aún, sin una adecuada regulación, diría yo. Y estamos viendo en estos días, en esta semana, la semana pasada y esta, por ejemplo, la cotización del Bitcoin está cayendo, ¿sí? Y si bien, como en toda cuestión financiera, bueno, las personas son libres de asumir los riesgos que quieran, también hay cosas, diría, adosadas o junto a esto. Si pongo un ejemplo concreto de un país concreto, que es El Salvador. Ustedes saben que El Salvador hace un año y medio atrás, adoptó el Bitcoin como una moneda de curso legal. Y eso, si uno habla con la gente de El Salvador, en muchos casos, algunos lo vieron como un beneficio, pero no todos, y la mayoría no está, digamos, utilizando el Bitcoin de manera regular. Es más, la caída estrepitosa del Bitcoin la semana pasada ha afectado de manera muy importante la finanza de El Salvador, que ha tenido o tiene parte de sus reservas en Bitcoin. Entonces, la regulación, digo, es importante. También el mal uso de las nuevas tecnologías, porque, digamos, lo hemos mencionado antes, ¿sí? Pero, por ejemplo, la inteligencia artificial permite una gran cantidad de cosas y es un avance enorme para beneficiar a todos nosotros. Pero el mal uso, el tema de los algoritmos que discriminan, los algoritmos que
que generan entornos que no son buenos para las personas consumidores existen. Apps fraudulentas, los temas de reconocimiento facial y todo el tema de datos y protección de datos. Bueno, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo se está manejando? Y cómo se resguarda a los consumidores respecto de ellos. Y finalmente el tema del sobreendeudamiento, que era un tema y sigue siendo un tema en nuestros países, en América Latina es un tema grande, que con la pandemia creció mucho en relación a que muchas personas perdieron su trabajo por causa de los cierres y de los... la obvia, que ha hecho más fácil acceder a esos créditos. Entonces, es necesario de manera urgente no solamente regular el tema de sobreendeudamiento, o sea, generar procesos para que las personas consumidores que se colocan en una situación de sobreendeudamiento puedan salir de esas situaciones, sino también hacer una fuerte campaña de educación y de información a los consumidores sobre el buen uso del crédito y qué tener en cuenta cuando eso se usa. Bueno, y hasta acá ha llegado mi presentación. Espero que no haya sido muy larga y espero que haya encontrado interesante. Y ahora quedo a disposición de ustedes para comentarios, preguntas, dudas que pudiera yo aclarar. Muchas gracias. Estimado doctor Antonino, muchísimas gracias. La verdad que una explicación interactiva, práctica, didáctica y como siempre con toda la lucidez que le caracteriza. Nuevamente agradecerle por la predisposición de poder tenerla aquí en este espacio de educación, de capacitación, no solamente a consumidores, usuarios, sino también a proveedores, que es lo importante y bien, como mencionó, el gran desafío que esta post-pandemia nos trae, nos desafía con lo digital, con las finanzas digitales. Voy a estar verificando el chat para ver algunas consultas o comentarios. La verdad que tenemos muchísimos comentarios. Clara Núñez, totalmente me identifico con esta situación, muy interesante el tema. Mayra Tamara, Chío y Fran, Nelson Zanabria, Manuel, Carlos, muchísimas gracias a todos los que están, nos están siguiendo en vivo aquí por el Facebook Live. Acá viene una consulta de Sotomayor Fabiola. ¿Es seguro el uso del Bitcoin? Es una buena pregunta. Y la respuesta es, para ser totalmente honesto, no lo sé. Algo me... que las personas consumidoras tienen que tener claro es que en la mayoría, casi todos los casos, no hay una regulación, que las criptomonedas no dependen de regulaciones de las autoridades, o en general no dependen de regulaciones de las autoridades centrales de manejo financiero, como los bancos centrales o agencias regulatorias de los servicios financieros, con lo cual son riesgosas. De hecho, mencionaba antes, el Bitcoin bajó muchísimo, pero muchísimo, con lo cual muchísimas personas perdieron una gran cantidad de dinero. Entonces, creo que lo importante del Bitcoin, más allá de si es riesgoso o no, no lo sé, porque no soy un experto en eso, lo que sí, que la gente tiene que tener en cuenta que implica un riesgo, ¿sí? Y que bueno, que cada uno es libre de tomarlo. Yo creo que desde el punto de vista de la protección de las personas consumidoras, lo que uno debería exigir o pedir que exista una regulación clara y que exista una información clara y transparente respecto de las criptomonedas para que los consumidores puedan tomar decisiones informadas. Excelente, doctor. Vamos con la siguiente consulta. Para usted, ¿cuáles son los principios básicos que deben cumplir los servicios financieros digitales para proteger a los consumidores? Bueno, creo que en parte los estuvimos mencionando, digamos, en la presentación. A mí lo que me parece fundamental es lo siguiente, y es, uno, tiene que existir un marco regulatorio, ¿sí? Y ese marco regulatorio puede realmente tener dos componentes. Una regulación a través de normas
específicas, leyes, resoluciones, decretos, lo que sea, digamos lo que sería la legislación o la regulación formal, y también a través de ejercicios de autorregulación o corregulación. Hay en muchas partes del mundo, no desde ahora, desde siempre, pero para el tema digital sería bueno, digamos, actualizarlas, normas de autorregulación bancaria, de autorregulación de crediticia para seguros y demás. Y creo que en esos casos estaría muy bueno incluir dentro de esas normas, si existen, o generar, si no existieran, yo diría, aspectos que hacen a lo digital o que son distintivos de lo digital. El otro tema, hablábamos recién, el tema de información y educación para las personas consumidoras. Esto es fundamental porque hace la transparencia y hace la confianza del mercado de servicios financieros digitales. Sin confianza, el mercado de servicios financieros digitales o cualquier mercado no funciona. Entonces es muy importante. El tercero es la transparencia en cuanto a, no solamente información, sino transparencia en cuanto a los, diría yo, los términos y condiciones que las personas consumidores contratan los servicios y productos financieros digitales. ¿Sí? Los contratos que no tengan cláusulas abusivas, que sean informadas a los consumidores, que estén disponibles esas cláusulas en todo momento para que el consumidor las sepa, que sean comunicadas a las personas consumidores antes de obligarse o de suscribir ese contrato. Y finalmente diría yo el tema de la reparación, o mejor dicho, los reclamos y la eventual reparación de daños si los hubiera. Creo que esto es fundamental y como mencionaba en mi presentación, esto tiene una arista que la hace un poco más compleja y es que lo digital tiene una vocación transfronteriza. ¿Sí? Una de las cosas que lo que nos permite lo digital es contratar servicios o adquirir productos fuera de nuestras fronteras, sentados en la sala de nuestra casa o en la cocina de nuestra casa tomando un mate. Entonces, si esto es tan fácil para hacer, si surge un problema, tiene que ser o tener los mecanismos igualmente fáciles o sencillos para solucionarlo. ¿Sí? Y uno de los problemas que aún no está resuelto es qué pasa con la diferencia de regulaciones, la diferencia de legislación, las diferencias entre el país donde está el consumidor y donde está el proveedor, que puede ser en la otra parte del mundo. Entonces, esto diría que son los principales temas, que son los típicos de la protección de los consumidores. Excelente, doctor. Voy con una pregunta y dos comentarios como para ir finalizando la jornada. Nelson Sanabria, ¿el uso de Bitcoin en una economía afectaría a la inflación de la misma? Y vamos con el siguiente comentario de Nelson RB. Según las predicciones de abril del 2022 del Fondo Monetario Internacional, la tasa de inflación podría promediar un 7,4% a nivel global este año. Es momento adecuado para buscar una inversión en las casas de bolsa para la suba de los precios que se puede estar acercando. No sé, otro comentario de Juanca Cuellar, no sé si va mucho con el tema, pero actualmente hay mucho teletrabajo en la web de otros países y que usan como medio de pago a PayPal. ¿Por qué Paraguay nunca aceptó esta plataforma para recibir esos pagos? Es una plataforma que países del primer mundo lo usan para para recibos y pagos digitales de modo seguro. A ver, rápido. No soy economista, soy abogado, con lo cual los aspectos económicos a veces me exceden, pero lo que yo diría es que si el Bitcoin influye diría yo, en la inflación y en el costo de vida, yo creo que todo está influyendo en este momento, pero porque la pandemia más el conflicto entre Rusia y Ucrania nos está impactando a todos y se ve, como decía el otro comentario, en el aumento del costo de vida, ¿no? Y evidentemente nosotras, todas las personas, lo que buscamos es tratar de ver de qué manera podemos sortear, no sortear, pero sí hacer frente a ese aumento de la costa de vida. Entonces, en muchos casos es cierto que las inversiones, o existen inversiones que están siendo muy redituables. ¿Sí? Ahora, puede pasar lo que pasó con el Bitcoin, que todo el mundo le auguraba un futuro brillante y en una semana cayó estrepitosamente. Yo no digo que vaya a desaparecer. Entonces,
vuelvo al tema inicial. Creo que lo importante es, para las personas consumidores, es informarse y entender, ¿sí? Que le informen, que nos den toda la información y después tomar la decisión. Digo, cada uno es libre de tomar la decisión que quiera, siempre que esté adecuadamente informado. Y el tema de la recesión y los temas económicos, bueno, es todo un tema. Yo leía recién en un diario del Reino Unido que estiman que la inflación de este año en el Reino Unido va a llegar al 9% o más, que es impensable. Está bien, yo veniendo de un país como Argentina, o viviendo en un país como Argentina, donde anoche escuchaba por la televisión que se estima que la inflación de este año no rondará, sino será 75% o más. Bueno, 9% yo lo compraría y firmaría ya que sí, denme el 9%, pero de todas maneras esto está afectando mucho a los consumidores más vulnerables, esto está afectando mucho a los consumidores de menores ingresos, y entonces sí creo que es urgente tomar medidas, sobre todo porque hay dos crisis que están claras. Una es la crisis alimentaria y otra es la crisis energética. Y estos dos son insumos básicos que hacen a los derechos humanos de las personas, y creo que los gobiernos tienen que tomar decisiones urgentes y creo que coordinadas. Para eso la ONU o los organismos internacionales son esenciales, coordinadas para morigerar el impacto de estos aspectos en las personas consumidoras y sobre todo en los más vulnerables de nuestras poblaciones. Excelente, doctor. Bueno, con esto llegamos al final de este fructífero evento. Quiero mencionar que están habilitadas las líneas de contacto de la línea de comunicación de la SEDECO. Estamos en el Facebook como SEDECO Paraguay, en el Twitter, @SEDECOPY. Nuevamente agradecerle a cada uno de ustedes, a nuestro orador, por supuesto, el doctor Antonino Serra Cambáceres. Muchísimas gracias. La verdad, el aprecio fraterno aquí desde Paraguay para todo lo que ha contribuido en la fecha de este valioso conocimiento que nos ha transmitido. Así que, doctor, muchísimas gracias y nos encontramos oportunamente, ¿sí? Que pase bien. Gracias a ustedes, un gusto y nos vemos pronto. Hasta Muchas luego. gracias a todos. Hasta luego.